En el vibrante corazón de América Latina, donde las montañas andinas se encuentran con la selva amazónica, las comunidades han enfrentado desafíos que ponen a prueba su resiliencia. Desastres naturales, crisis sociales y emergencias sanitarias han golpeado la región. Líderes comunitarios, organizaciones locales y voluntarios han sido los primeros en responder, pero sus voces a menudo han sido silenciadas o ignoradas en las mesas de decisión globales. En 2023 se gestó una iniciativa que buscaba cambiar el paradigma de la acción humanitaria. Así nació el Congreso de Localización de la Acción Humanitaria. En mayo de 2025, la histórica ciudad de Bogotá se prepara para ser el epicentro de la tercera edición del Congreso. Durante 2 días, el 6 y 7 de mayo, líderes locales, expertos y organizaciones se reunirán. Este Congreso no es solo un evento, es un movimiento. Una red de solidaridad donde cada hilo representa una comunidad, una historia. Bogotá 2025 será recordado como el punto de inflexión. Sé parte de la historia. Localización es el futuro. Muy buenos días y bienvenidos a este segundo Congreso de Localización de la Acción Humanitaria América Latina y el Caribe. Bienvenidos a todos quienes están presencial en esta sala de la Universidad Javeriana, pero también muy bienvenidos a todos los que se conectan desde todas partes del mundo. Hoy continuaremos con una jornada llena de talleres, ponencias, intercambios, experiencias. Estamos en una inmersión de un aprendizaje colectivo, talleres interactivos, intercambios de experiencias. Hoy desde Colombia, desde el Auditorio Félix Restrepo, pero también tenemos 2 salas simultáneas en este momento con otras temáticas. Los invitamos a quienes estén en esta sala que se quieran unir. Hay 2 eventos más: gestión de crisis y resiliencia comunitaria en la sala 1 y también una discusión muy interesante, localización y respuesta a emergencias en pueblos étnicos en la sala 2. Por eso es un día tan especial, tan ambicioso, de una agenda que nos tiene a todos con un propósito hoy común. Ayer tuvimos más de 170 personas presenciales y conectados más de 25 países de manera virtual. Recuerden que estamos por el YouTube de la página oficial del Congreso. Y quienes nos están viendo y conectados, los invitamos también a que participen, a que hagan sus preguntas. El equipo de logística y la plataforma estará listos para poder responder desde acá y que ustedes también hagan parte, interactuemos, comentemos, reflexionemos y contribuyamos todos a este ejercicio y a este Congreso. Queremos resaltar pues la representación de personas de Colombia que hoy están acá, Ecuador, Brasil, Venezuela, Perú, pero también, como les decimos, se conectan, y ayer las cifras eran impresionantes, personas de Europa, de África, de Asia, todos mirando la acción humanitaria en el mundo, esta respuesta global. Esta diversidad nos inspira y nos reafirma en el compromiso de una acción humanitaria más cercana, colaborativa y transformadora. Ese es el gran reto, pero sobre todo la que se construye desde los territorios y desde las comunidades, tantas voces que oímos ayer aquí que nos hablaban de eso. Queremos que hoy sea también un día de mucha participación, así que todos los paneles tienen espacios para preguntas que podrán responder nuestros panelistas. Mi nombre es Diana Samper, trabajo en la Comunicación Estratégica y Diplomacia Pública de la Unión Europea aquí en Colombia y seré la moderadora pues durante toda esta jornada también. Soy la primera que he aprendido un montón de todo el trabajo que hacen ustedes, pero sobre todo la admiración profunda, porque en un momento de retos estamos aquí buscando horizontes, esperanza y reflexionando, transformando nuestras acciones. Sin más preámbulos, demos inicio a la jornada de hoy. Nos acompaña el profesor Germán Roberto Maecho de la Universidad Javeriana, quien compartirá con nosotros una reflexión titulada Laudato Si,
una profecía cumplida, una reflexión respecto a la respuesta humanitaria. Para abrir este panel sobre cambio climático y acción humanitaria, ¿cuáles son esas estrategias locales para la resiliencia y la adaptación? Profesor Germán, bienvenido, gracias por estar aquí y bueno, a abrir la reflexión de este primer panel. Gracias, Diana, buen día para todos. Vamos ¿hacia dónde apunto para? Ok, mientras que se prepara la presentación que compartiré solamente para algunas imágenes que acompañarán el texto, que para no caer en la tentación de la docencia, de empezar a hablar y divagar, he querido preparar un texto en el que quiero presentar algo de reflexión. Cuando me invitaron, y agradezco esta deferencia, me dijeron, ¿puede hablar algo de ecología? Porque mi formación básica en biología permite que haga la reflexión, pero trabajando en una facultad de teología me permite hacer una conexión con esta encíclica Laudato Si, y cuando me pedían la posibilidad de hablarlo y sobre todo darle un título, lo primero que se me ocurrió fue eso, ¿no? Laudato Si, una profecía cumplida. Vamos a ver hacia dónde apunto. Al TV, pero no. Bueno, mientras que arrancamos, porque el tiempo en televisión es corto, quiero compartirles una pequeña anécdota, gracias. Una pequeña anécdota que la periodista y presentadora del programa El Intermedio, que se transmite a través del canal de televisión La Sexta en España, Andrea Ropero Ferris, en un intento por obtener las declaraciones de varios cardenales respecto a quién podría ser elegido como sumo pontífice luego de la muerte del Papa Francisco el pasado 23 de abril, publicó una breve escena por demás criticada, que se encuentra en diferentes redes sociales. En ella, la corresponsal le pregunta a un cardenal italiano, ¿quién apuesta usted que será la persona que va a suceder al Papa Francisco? A lo que él respondió, no soy un profeta, soy solamente un cardenal. Traigo a colación esta anécdota porque quiero señalar que cotidianamente cuando se habla de profecías, comúnmente se asocia a la adivinación, al presentimiento, a la predicción. Sin embargo, en hebreo, el profeta es un hombre que ha sido llamado por Dios con el propósito de anunciar su palabra, de denunciar el pecado, la injusticia, la deslealtad, la infamia y la vergüenza que se contrapone al mensaje del reino, lo cual le obliga a renunciar a la tranquilidad de una vida cómoda y sosegada. El Papa Francisco encarnó estas características cuando en 2015 publicó la carta encíclica Laudato Si, un texto en el que se entrelaza la crisis ecológica con la justicia social, destacando la interconexión entre el cuidado del medio ambiente y la dignidad humana. De tal manera que su magisterio en esta encíclica nos invita a reconocer que la defensa de la creación es inseparable de la defensa de los más vulnerables. En el numeral 139 nos recuerda que no hay dos crisis separadas, una ambiental y otra social, sino una y sola compleja crisis socioambiental. Es por eso que propuso este concepto de ecología integral, que abarca dimensiones sociales, económicas, culturales, y por esta razón, pues, no se trata solamente, como dice Francisco, de hablar de migrantes. Dice él en una de sus intervenciones, decía, no se trata solo de migrantes, sino de una ayuda humanitaria que no se limita a una asistencia inmediata de tipo material, sino que exige abordar la causa estructural de los problemas. Teniendo en cuenta que no soy experto, que no conozco mucho del tema, pero que tengo alguna reflexión sobre lo que significa la migración y el desplazamiento, permítanme hacer una pequeña aproximación. En el contexto humano, migración y desplazamiento son dos nociones que implican el movimiento de personas, pero con motivaciones y circunstancias muy distintas. La primera, es decir, la migración,
se presenta como una situación voluntaria, impulsada por factores como la búsqueda de mejores condiciones de vida, oportunidades económicas o reunificación familiar. En cambio, el segundo, es decir, el desplazamiento, consiste en un movimiento forzado, causado por conflictos armados, violencia generalizada o desastres naturales, que obligan a las personas a abandonar sus lugares de vivienda y de trabajo de manera repentina e involuntaria. Por lo anterior, mientras los migrantes suelen tener un plan y una idea de dónde quieren establecerse, los desplazados deben buscar refugio y seguridad en un lugar desconocido. La migración es un fenómeno que ha acompañado la vida en general desde su aparición en el planeta Tierra. Evidencias arqueológicas han permitido identificar la manera como lo hacían tanto personas como animales desde tiempos remotos. En el arte rupestre, por ejemplo, se encuentran evidencias de estos desplazamientos que resultaban fundamentales para la supervivencia. Muchos emprendían largos viajes en busca de condiciones más favorables para alimentarse, reproducirse o escapar a climas extremos. El Papa Francisco, en el numeral 25 de Laudato Si, afirma que los cambios del clima originan migraciones de animales y vegetales que no siempre pueden adaptarse, y esto a su vez afecta los recursos productivos de los más pobres, quienes también se ven obligados a migrar con gran incertidumbre por el futuro de sus vidas y de sus hijos. Es trágico el aumento de los migrantes huyendo de la miseria empeorada por la degradación ambiental, que no son reconocidos como refugiados en las convenciones internacionales y llevan el peso de sus vidas abandonadas sin protección normativa alguna. Lo anterior demuestra la estrecha relación que existe entre los seres humanos y la naturaleza. Es por esto que grupos humanos, cazadores y recolectores, quienes dependían de plantas y animales como fuente de alimento, realizaban impresionantes viajes que invitaban a estar atentos a las enseñanzas de la naturaleza, tal como lo comparte el profeta Jeremías cuando afirma que hasta la cigüeña reconoce en el cielo su estación, y la tórtola, la golondrina y la grulla guardan el tiempo de sus migraciones. Con el paso del tiempo, los avances científicos han aportado al desarrollo de tecnologías como radares, antenas y radiotransmisores, con los que en la actualidad es posible rastrear las rutas migratorias de diversas especies con gran precisión. Sin embargo, esta misma tecnología ha mostrado cómo en los últimos 70 años estas grandes migraciones se han reducido debido a la disminución de individuos como consecuencia del cambio en las condiciones del planeta, al tiempo que han aumentado la de seres humanos como resultado de agresiones y violencias. Continúa Francisco en el numeral 25 diciendo: lamentablemente hay una general indiferencia ante estas tragedias que suceden ahora mismo en distintas partes del mundo. La falta de reacciones ante estos dramas de nuestros hermanos y hermanas es un signo de la pérdida de aquel sentido de responsabilidad por nuestros semejantes sobre el cual se funda toda sociedad civil. Las causas de estos desplazamientos son diversas y van desde desastres naturales repentinos como terremotos e inundaciones hasta procesos ambientales más graduales como la sequía y la degradación del suelo. Y si bien la mayoría de las personas desplazadas por este tipo de situaciones permanecen dentro de sus propios países, el desplazamiento por causas ecológicas y ambientales representa una creciente preocupación a nivel global. Francisco nos recuerda en otro numeral, el 34, que posiblemente nos inquieta saber la extinción de un mamífero o de un ave, pero su mayor visibilidad. Para el buen funcionamiento de los ecosistemas también son necesarios los hongos, las algas, los gusanos, los insectos, los reptiles y una innumerable variedad de microorganismos. Algunas especies poco numerosas que suelen pasar desapercibidas juegan un rol crítico fundamental para estabilizar el equilibrio del lugar. Es verdad que el ser humano debe intervenir cuando un geosistema entra en estado crítico, pero hoy el nivel de intervención humana en una realidad tan compleja como la naturaleza es tal que los constantes desastres que el ser humano ocasiona provocan una nueva intervención suya, de tal modo que la actividad humana se hace omnipresente, con todos los riesgos que esto implica.
suele crearse un círculo vicioso donde la intervención del ser humano para resolver una dificultad muchas veces agrava más la situación. Como evidencia de lo anterior, se presentan un sinnúmero de problemáticas reportadas desde hace más de 50 años. Recordemos las conclusiones, o si se me permite, los anuncios proféticos que realizara la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Humano en 1972 en Estocolmo, en donde se planteaba que el uso de combustibles fósiles, la deforestación y la superpoblación se combinaba y aún se combinan para generar uno de los más grandes desafíos que ha enfrentado la vida en general y la humana en particular en su historia, el cambio climático. Una crisis que en la actualidad ha modificado la manera como las diferentes especies han enfrentado migraciones naturales, generando una situación diferente que se conoce con el nombre de desplazamiento forzado. Este fenómeno que ocurre cuando una persona o un grupo de personas se ven obligadas a abandonar su hogar y su comunidad, ya sea de manera temporal o permanente, ha existido desde tiempos remotos, cuando las personas tuvieron que partir de su lugar de origen a lugares de destino en búsqueda de alimentos, vivienda y vestimenta. Sin embargo, esta es una situación que ha experimentado un aumento significativo en las últimas décadas y que para el caso de Colombia es provocado por varias problemáticas, entre las que se destaca el narcotráfico, la disputa por el territorio, la presencia de grupos armados ilegales, el conflicto armado interno, la pobreza y, por supuesto, el deterioro tanto de ecosistemas como de los mal llamados recursos naturales, situaciones que retroalimentan un complejo círculo vicioso asociado a diversos tipos de violencia. Un testimonio recogido en el informe de la Comisión de la Verdad, titulado "Cuando los pájaros no cantaban", nos dice: el conflicto armado, al igual que las violencias asociadas, transforman el entorno. Cuando se habla de naturaleza, esas transformaciones implican cicatrices, a veces incluso imperceptibles, ya que se normalizan en la vida cotidiana. El paisaje implica una manera integrada como los seres humanos perciben con sus sentidos el mundo que les rodea. Los lugares se ven distintos, huelen diferente, se escuchan extraños. Árboles marcados por la cauchería, terrenos abarrotados de boquetes de explosión o bosques arrasados por fuegos. Asimismo, muchas otras violencias asociadas, la minería, la deforestación masiva, el glifosato, cambian la fisonomía de las montañas y las aguas. Por lo anterior, la expansión de los cultivos ilícitos, que se encuentra íntimamente ligada al narcotráfico, se presenta como la causa tanto de una deforestación de grandes extensiones de bosques como de la contaminación de diferentes ecosistemas, lo que a su vez ha afectado los medios de subsistencia, moradas y redes de apoyo sociales y culturales de personas y comunidades, con lo cual se incrementa el nivel de vulnerabilidad asociado a situaciones relacionadas con la inseguridad alimentaria, el acceso a servicios básicos y, por supuesto, el trauma psicológico. Otro testimonio nos dice: la guerra no nos afectó solo a las personas, también lo hizo con la naturaleza. El desplazamiento forzado generó deforestación, prácticas inadecuadas de parte de la gente. Por ejemplo, acá se quemaban a las abejas para cuidar los cultivos, así que empezamos a hacerle ver a la gente que si las abejas morían, duraríamos menos en la faz de la tierra. Nos pusimos a generar un cuidado por la naturaleza, y empezamos a decirles a las personas que la polinización era importante. Así que empezamos un proceso de 2 años con 840 colmenas y de ahí nos beneficiamos 74 familias. Con lo anterior, se entiende que la dificultad para enfrentar esta compleja crisis, debido a que son pocos los resultados exitosos que permiten promover modelos de desarrollo sostenible que respeten los derechos de los más pobres, empezamos a entender por qué acuerdos como una declaración planteada en un artículo de prensa publicado por el Instituto Humboldt titulado "Biodiversidad colombiana, números para tener en cuenta", nos dice que el país ha perdido aproximadamente el 18% de su biodiversidad debido a actividades humanas como la agricultura y la ganadería expansiva,
la deforestación, la minería ilegal, los cultivos de uso ilícito y contaminación de aguas. Sin embargo, la disputa por el control de estos territorios ricos en biodiversidad natural ha intensificado los conflictos armados y generado un clima de violencia e incertidumbre que ha obligado a muchas personas a huir de su territorio en busca de refugio, provocando consecuencias devastadoras que afectan no solo a personas desplazadas, sino que también tienen un impacto negativo en las comunidades de acogida, que deben hacer frente a una mayor demanda de bienes y servicios. Recordemos un último testimonio recogido de este informe de la Comisión de la Verdad. El hombre no es dueño de la naturaleza. Los mismos terremotos o los grandes vendavales que han habido son ocasionados por el saqueo que el hombre hace sobre el territorio. El mismo cambio climático o la deforestación, ese cambio global nosotros no lo sentíamos antes. También hay muchos saqueos, minería, tala de bosques, explotación petrolera. Todo eso hace que la madre tierra se ponga rebelde con el hombre. Todos los materiales, por ejemplo el petróleo, son sangres de la tierra. Son órganos vitales para el funcionamiento del territorio. Si a usted le quitan un pulmón, su respiración no va a ser igual. Por eso, cualquier afectación que se haga en el mundo afecta a toda la población, porque estamos en un único territorio, en un solo mundo. De esta manera se destaca que el desplazamiento forzado no es un fenómeno aislado, sino que se encuentra estrechamente vinculado con otros problemas sociales y económicos, porque como dice el Papa Francisco, todo está conectado. La falta de oportunidades, la desigualdad y la debilidad de las instituciones estatales son factores que agravan la situación de pobreza y dificultan la búsqueda de soluciones a largo plazo. El experto en temas de comunicación, derecho y manejo de información en crisis humanitarias, Adrián Ciancio, afirma que la mayoría de los desplazados por desastres permanecen dentro de sus propios países y abandonan sus hogares como consecuencia de inundaciones, terremotos, tormentas y otros desastres repentinos. Existe también un número importante, aunque indeterminado, de personas obligadas a desplazarse por fenómenos ambientales más complejos que se generan gradualmente como las sequías en contextos de violencia o los procesos relacionados con el cambio climático. Para este segundo tipo de desplazamiento no se cuenta aún con sistemas de recolección de datos adecuados. El término desplazados ambientales es el más utilizado para definir a estos colectivos y engloba tanto a los que se desplazan por desastres repentinos como a los que huyen por el deterioro gradual de las condiciones ambientales. Cuando las personas se ven obligadas a dejar sus hogares por problemas graves como guerras o desastres naturales, es momento de brindar asistencia urgente. Esta ayuda busca aliviar su sufrimiento de manera justa, sin importar quiénes sean o de dónde vengan. El objetivo principal es que no sufran más, que estén seguros y que se respete su dignidad como persona. Es muy importante darse cuenta que la salud del planeta y el bienestar de las personas están conectados. Por eso la ayuda que se brinda debe pensar en el futuro y en cuidar el medio ambiente para que todos puedan vivir bien a largo plazo. Para poder ayudar de la mejor manera, es necesario entender por qué las personas tienen que irse de sus casas. Recordemos el primer verso de la canción Viejo Tolima, un nostálgico tema musical colombiano compuesto por un médico javeriano, el maestro Jorge Villamil Cordobés, e interpretado por primera vez en 1970 por Rodrigo Silva y Álvaro Villalba en un álbum que lleva el mismo nombre. Qué triste quedó mi rancho y abandonado, porque tuve con mi negra que irme de allí. Quedó mi trapiche solo, todo acabado. Ya no es la misma tierra que conocí. La letra describe una experiencia que llevó a abandonar una finca familiar debido a las amenazas recibidas durante el denominado tiempo de la violencia. Pero asimismo, problemas ambientales como el cambio climático hacen que la vida sea muy difícil, especialmente para los más pobres. En todos los casos, la ayuda debe intentar dar solución a estos problemas desde la raíz. Por tanto, es fundamental que ésta se adapte a cada situación, pensando en lo que realmente necesitan las personas y buscando soluciones que sean buenas, tanto para ellos como para el lugar donde viven. Esto significa poner a la persona en el centro. Uno de los principios fundamentales del Pacto Educativo Global
propuesto por el Papa Francisco, que busca priorizar la dignidad, los derechos y las necesidades individuales en el proceso educativo. La ayuda más efectiva es la que une a las personas y trabaja con las comunidades locales. Se trata entonces de aprender de lo que ya se está haciendo bien y apoyar las ideas que vienen de las mismas comunidades, porque esto puede marcar una gran diferencia. Por tanto, parafraseando al Papa Francisco cuando decía, no se trata solo de migrantes, pues no se trata solo de ayudar al prójimo, ni de solo violencia, ni de cambio climático o de resiliencia. Se trata de resolver los problemas concretos de los demás con la pasión de ayudar a otros a vivir con más dignidad y menos sufrimiento. De esta manera, la localización deberá mostrar que no solo se trata de financiar e implementar la asistencia, otorgando un papel central y protagónico a los actores locales y nacionales en la respuesta a la crisis, sino que debe mostrar que todos somos importantes, que tanto personas como planeta merecen ser cuidados y respetados. Un modo de proceder que de llevarse a la práctica haría de Laudato Si una profecía cumplida. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor, por esta intervención que es el abrebocas ya como para la reflexión. Muy bien con el tiempo. Eso nos da de pronto alguna reflexión, alguna pregunta que tengamos del público. Bueno, entonces sin preguntas aquí en el auditorio nos vamos a ir al panel a continuación. Les vamos a pedir siempre limitar el uso del celular, también de los computadores, para que podamos aprovechar todo el contenido que los panelistas han preparado para este congreso, que traen, que podamos poner atención, que podamos participar de manera mucho más activa. Entonces, vamos a dar inicio a este panel ya. La acción humanitaria actualmente cuenta con muchas brechas y desafíos, como lo venimos hablando desde ayer. Y este panel titulado Cambio Climático y Acción Humanitaria, Estrategias Locales para la Resiliencia y la Adaptación, vamos a explorar experiencias desde Colombia, Brasil y Perú en torno a cómo las comunidades, instituciones y organizaciones están respondiendo desde lo local a los efectos del cambio climático. Todo esto de este preámbulo también puesto sobre el Laudato Si, esta encíclica tan importante. Nos acompañan expertas y expertos con amplia trayectoria en gestión del riesgo, agroecología, meteorología y sostenibilidad, quienes compartirán enfoques y herramientas claves para fortalecer la resiliencia territorial. Tenemos de manera presencial a 3 ponentes que voy a invitar a que nos acompañen aquí adelante. Primero, María Consuelo Vergara, especialista senior del área de gestión del riesgo y rehabilitación de medios de vida de FAO. María Consuelo, bienvenida. Gracias por estar aquí. María Margarita Sierra, profesora de la Facultad de Ingeniería Ambiental de la Universidad Cooperativa de Colombia. Y tenemos también a Cristian Uzcategui, ingeniero magíster en meteorología, subdirección para el conocimiento y el riesgo de la UNGRD en Colombia. También tenemos conectados virtualmente, porque es un congreso global donde veremos muchas experiencias, a Carlos Magno de Medeiros Moraes. Él es coordinador de movilización social del Centro de Desenvolvimiento Agroecológico Savia y Plataforma Ciamaridos de América Latina, quien nos acompaña desde el Brasil. Bienvenido, y lo veremos próximamente en pantalla. Y también virtualmente nos acompaña Víctor Oré Rengifo, coordinador nacional del programa Amazonía Sostenible, Comunidades Resilientes de Cáritas del Perú. La misión y la moderadora de este espacio será Shirley Rocha de Aviudea, quien nos guiará este recorrido de aprendizajes, estrategias, reflexiones de cómo la acción humanitaria puede adaptarse
y responder a la realidad climática de nuestros territorios. Shirley, adelante y muchas gracias a todos por estar acá. Bienvenidos. Muchas gracias, Diana. Muchas gracias a todos en el auditorio que hoy nos acompañan en este espacio tan especial y preparado para todos ustedes. Bueno, como les menciona Diana, mi nombre es Shirley Rocha. Yo soy punto focal de la Asociación de Biólogos de la Universidad del Atlántico. Hacemos parte como socios del proyecto Together y hoy quiero contarles un poquito, porque Aviudea lleva más de 20 años trabajando en proyectos y programas de adaptación al cambio climático desde un enfoque de la acción humanitaria. Hoy, junto a estos 5 profesionales que me acompañan, abordaremos un tema muy polémico y de gran relevancia para la humanidad, como es la adaptación al cambio climático. Gracias, quiero agradecerle al profe Germán por esa gran reflexión que hoy nos ha dado. Es un preámbulo muy diciente con lo que está sucediendo actualmente con estos cambios climáticos. Y si no actuamos a tiempo, desde este momento, nuestras acciones no se verán reflejadas y no tendremos un hábitat acorde a lo que nosotros necesitamos como seres humanos. Como les dije, me acompañan presencialmente 3 ponentes que han venido trabajando en el ámbito de cambio climático. Quiero darle la bienvenida formal a María Consuelo Vergara, especialista senior del área de gestión del riesgo y rehabilitación de medios de vida de la Organización de las Naciones Unidas, como todos lo conocemos, FAO, que vienen haciendo unos proyectos bastante extraordinarios con nuestras comunidades más vulnerables. Bienvenida, María Consuelo. María Margarita Sierra, ingeniera ambiental, magíster en ciencias ambientales y docente de 2 facultades ubicadas en la costa Caribe, la Universidad Cooperativa de Colombia y la Universidad del Magdalena, con una amplia experiencia en procesos de restauración de ecosistemas. Bienvenida, María Margarita. Cristian, muchísimas gracias. Cristian, usted, Éucate, ingeniero magíster en meteorología y hoy nos acompaña en representación de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo Nacional en Colombia. Viene a contarnos un poco de esta triste realidad que está azotando a nuestro ecosistema. Y como nuestro congreso es de talla internacional, también me acompañan 2 personas extraordinarias, 2 invitados que vienen desde Brasil y Perú. De Brasil me acompaña el profesional Carlos Magno de Madeiros, que es un coordinador, o actualmente se desempeña como coordinador de movilización social, Centro de Desenvolvimiento Agroecológico, Sabía y la Plataforma. Bienvenido, Carlos, a este espacio y esperamos que con toda tu experiencia puedas regalarnos muchas buenas prácticas y tus conocimientos para aplicarlos acá en Colombia. También me acompaña desde Perú Víctor. Bienvenido, Víctor. Víctor hace parte de un programa como coordinador en Caritas del Perú. Bueno, este es un espacio para que recopilemos las buenas prácticas que se vienen implementando para el fortalecimiento de los procesos de adaptación de cambio climático en comunidades vulnerables. Existen declaraciones, existen cartas de cambio climático, espacios como estos donde se discuten los crecientes impactos del cambio climático en las comunidades vulnerables a las cuales nosotros servimos en todo el mundo. Estos impactos han dejado a las comunidades, como muchos escuchamos en la conferencia del profesor Germán, han conmocionado porque
hemos escuchado pérdidas humanas, pérdidas de la seguridad alimentaria, daños a los cultivos, en fin, nos queda el listado demasiado extenso para mencionarlo. Por eso hoy discutiremos y vamos a concentrarnos en 3 temáticas en torno al cambio climático, cómo es actualmente, cuál es la realidad que está viviendo la humanidad con respecto a esta temática. ¿Cuáles son esas buenas prácticas que actualmente estamos implementando para poder aportarle y disminuir ese impacto del cambio climático? ¿Cuál es la experiencia que tiene la FAO, la Unidad de Gestión del Riesgo, las instituciones educativas, las diferentes ONG internacionales? ¿Y cómo ha sido la participación y cómo puede ser la participación de nosotros como organizaciones locales en este gran flagelo que golpea nuestra sociedad? Vamos a iniciar con nuestra primera pregunta, la cual quiero dirigir a todos mis 5 panelistas, estos 3 que hoy presencialmente y 2 virtuales, considerando que el cambio climático afecta de manera desproporcionada a las diferentes poblaciones. Yo quiero escuchar de parte de cada uno de ustedes, María Consuelo, María Margarita, Cristian, Carlos, Víctor, ¿cuáles son esas regiones, esas comunidades más vulnerables que ustedes hayan detectado durante su proceso, sus implementaciones, su interacción con las comunidades? ¿Cuáles son esas regiones que han enfrentado esas emergencias climáticas? Tienes la palabra, María Consuelo. Gracias, Shirley. Buen día para todos, para todas. Es un gusto poder participar en este congreso y en este panel para la FAO. Me gustaría iniciar, antes de entrar a temas territoriales y comunitarios, a hablar del sector agropecuario y por qué para la FAO este es un tema central. El sector de agricultura es el sector económico más afectado por los desastres, es el sector económico que más absorbe los daños y pérdidas asociados a desastres, absorbe cerca del 26%. Esto de entrada ya nos pone una alerta. ¿Así? ¿Aló? Ok. Esto de entrada ya nos pone una alerta, entendiendo que las poblaciones más afectadas son justamente los pequeños productores agrícolas y además ellos son los que producen, los hombres y mujeres rurales, el 60% de la pequeña agricultura produce el 70% de los alimentos del mundo. Así que es un tema central de nuestra atención colaborativa. Quisiera también hacer énfasis que a pesar de que el cambio climático ya nos está afectando y tendremos afectaciones contundentes en un futuro muy cercano, los fenómenos de variabilidad climática, expresados como la niña y el niño, nos están generando importantes daños y pérdidas. Y aquí traje algunas de las cifras del último fenómeno de la niña del 2021 al 2023, enfocado en el tema de análisis de la FAO. Aquí encontramos solo en este último fenómeno que 2,2 millones de hectáreas de cultivos, hectáreas productivas de cultivos y pastizales, es decir, de áreas en donde se produce alimentos para las personas, pero también alimentos para los animales, fueron deteriorados total o parcialmente. 6,1 millones de animales fueron perdidos y tenemos 8,2 billones de pesos afectados en el sector agricultura, para Colombia siendo el sector más afectado con el 42%. Ahora, de acuerdo con lo que analizamos en la información de Colombia, lo que vemos con nuestra experiencia concreta, vemos que las poblaciones más afectadas son justamente estas, los pequeños productores agrícolas y campesinos. En Colombia, la zona de La Mojana, la región andina, la Orinoquía, son zonas que son despensas de alimentos, pero que están también enfrentando variaciones climáticas y por ende asumiendo daños y pérdidas. Esto quiere decir que tenemos afectación en la seguridad y soberanía alimentaria de nuestros territorios. Es importante también tener en cuenta las comunidades afrodescendientes, las comunidades indígenas, las mujeres rurales. Allí encontramos también gran parte de la población afectada. En las comunidades y pueblos indígenas hay una doble afectación que complejiza la situación. Uno, la violencia, el conflicto armado interno, pero también la dificultad de acceso a los territorios. Por ende, son de estas poblaciones que son priorizadas cuando podemos hacer intervenciones o hacer llamados de acciones urgentes.
En el tema de las mujeres rurales y los jóvenes hemos encontrado que por supuesto también se encuentran en condiciones de desventaja por las desigualdades asociadas a los temas de género. Hay dificultades muy importantes en el acceso a la tierra y en el financiamiento. Cuando ocurren las emergencias, hemos identificado, yo creo que aquí muchos de ustedes lo ven cuando hacemos estos análisis en los procesos que desarrollamos en los territorios, cómo en los contextos de emergencias las mujeres realizan actividades como cuidadoras, y eso también limita la movilidad para el acceso a la oferta de servicios y respuestas diferenciadas. Y los pescadores artesanales. A veces incluimos dentro de esta gran categoría de agricultores a todas estas personas que producen alimentos en zonas rurales y quedan muy invisibilizados las personas que se dedican a la pesca y a la acuicultura. Aquí tenemos un foco importante de personas que se están viendo afectadas, especialmente los pescadores, por el incremento de la temperatura, en el caso de Colombia, tanto en la costa pacífica como en el Caribe, por la acidificación de los océanos, que por supuesto esto afecta también los recursos que ellos pueden extraer para sustento de sus familias y para también aportar a la seguridad alimentaria de nuestro país. Muchas gracias, María Consuelo. Creo que nos has ido trazando una ruta de cuáles son esas comunidades. Adelante, María Margarita. Bueno, muy buenos días para todos y todas. Muchísimas gracias, Together, por la invitación, por visibilizar, por generar estos espacios que permiten visibilizar la participación de la academia en la gestión del riesgo y en el cambio climático. Bueno, tuve la fortuna de trabajar hace ya más de 5 años con comunidades de pescadores de la Ciénaga Grande de Santa Marta. La Ciénaga Grande de Santa Marta es un ecosistema importante, es categorizado como zona Ramsar, es una reserva de la biosfera declarada por la UNESCO y, como lo decía María Consuelo, es susceptible a toda la variabilidad climática que estamos afrontando. Las comunidades que están siendo afectadas en la ciénaga son los pescadores tradicionales, estos pescadores que ven en la ciénaga su principal empresa y medio de vida para extraer el día a día. Entonces, toda la problemática asociada a las altas temperaturas, al tema de el fenómeno del niño, de la niña, ha provocado que la productividad pesquera disminuya y pues se genere también círculos y condiciones de pobreza en esta área de la Ciénaga Grande. Asimismo, puedo resaltar que pues la ciénaga concentra una biodiversidad magnífica, de hecho es considerada el aeropuerto internacional de las aves y tiene una riqueza muy importante en cuanto a manglares. Recordemos que los manglares son ecosistemas que pueden capturar hasta 10 veces más CO2 que un árbol o un bosque tradicional, y eso permite que sean ecosistemas estratégicos para luchar contra el cambio climático. Dentro de la Ciénaga Grande se han gestado proyectos de acción humanitaria y puedo destacar uno en particular en donde participamos con la Asociación de Biólogos de la Universidad del Atlántico, que se basó en la restauración de 34.9 hectáreas de bosques de manglar con el apoyo y la participación de las comunidades, tanto de mujeres, madres, cabezas de hogar, como de pescadores, en la estructuración de viveros comunitarios de manglares para poder restaurar zonas degradadas que por toda la variabilidad climática habría sufrido consecuencias. Entonces, es un proyecto que se destaca en la región. De hecho, las comunidades con las que trabajamos son referentes de cómo hacer la adaptabilidad al cambio climático de una manera eficiente, sobre todo dejando en alto esa voz del pescador, esa voz de la mujer que conoce muy bien el territorio y que aporta muchísimo a estos procesos de conservación de los ecosistemas. Gracias, María Margarita. Cristian, tienes todo un espacio para tú mostrar desde tu experiencia con la unidad de gestión del riesgo. Vale, muchísimas gracias, muy buenos días para todos y todas. Muchas gracias por la invitación a este espacio. Digamos que en primera instancia yo suelo advertir la diferencia entre variabilidad climática y cambio climático, pero digamos que más allá de que la variabilidad climática se refiere a unas fluctuaciones alrededor de unas condiciones medias y que es de más corto plazo que el cambio climático, que es de más largo plazo,
y que en ocasiones es difícil de llegar a comprobar que se está dando una situación por cambio climático, uno debería hablar de un clima cambiante, ¿cierto? Que englobe la variabilidad climática y el cambio climático. El país en general, como bien lo decían aquí mis compañeras panelistas y también Shirley, pues viene siendo afectado por ese clima cambiante y pasamos de unas condiciones muy secas, muy deficitarias, a unas condiciones muy excesivas, que es lo que hemos venido teniendo en el muy corto plazo. Ya se han referido aquí al tema de los fenómenos niño y niña, que suelen tener una repercusión importante para el país, pero existen otros fenómenos de variabilidad climática que están incidiendo para acentuar esas temporadas de más y de menos lluvias. Bajo esas consideraciones, digamos que es importante señalar que un tema es la amenaza y el otro es esa construcción social del riesgo, que está dada en buena parte por esas desigualdades socioeconómicas, por esos niveles de pobreza que tiene el país. Porque al final de cuentas, digamos que en esa construcción de ese proceso del riesgo, pues digamos que esa desigualdad y esas diferencias socioeconómicas saltan a la vista. Las comunidades, infortunadamente, se asientan en zonas donde esa vulnerabilidad es mayor. Digamos que adicionalmente el tema de las infraestructuras sobre las cuales asientan sus viviendas y demás sobre zonas muy vulnerables a cualquier tipo de fenómeno amenazante, pues da lugar a que esa exposición se convierta en un grado de vulnerabilidad muy alto. Adicionalmente, digamos que es importante señalar que esos fenómenos de variabilidad climática, por ejemplo el Niño, cuando tenemos una condición muy seca, pues eso da lugar a que las temperaturas sean bastante altas. Al haber temperaturas altas hay mayores niveles de evaporación, de evapotranspiración, es decir, no solamente el agua que se evapora, sino también toda esa competencia de los seres vivos por el agua y que se traduce digamos, en poca producción, y de allí el tema que nos decía María Consuelo, el que nos hablaba María Consuelo, que tiene que ver con esa seguridad alimentaria que tiende a disminuir. Por el contrario, y el lado opuesto, cuando tenemos condiciones muy excesivas de lluvia, que podemos llegar a las inundaciones, a crecientes súbitas, a movimientos en masa, que lógicamente, además de ir en contravía de toda la seguridad alimentaria, pues afectan y condicionan la vida de todos los seres vivos. Entonces, digamos que, como ya lo señalo, está asociado allí toda esa condición de diferencia social, pero adicionalmente el tema del acceso a la información se convierte también en una situación allí que dificulta que las comunidades puedan avanzar con unas decisiones mucho más asertivas, con unas bases mucho más sólidas de lo que puede venir, ¿no? Y para poder actuar. Muchas gracias, Cristian. Como bueno, te quiero escuchar también a Víctor Oré. Víctor, ¿nos escuchas? Ahí estás, queremos verte. Víctor es un coordinador nacional del programa Amazonía Sostenible, Comunidades Resilientes de Cáritas del Perú. Víctor, ¿nos escuchas? ¿Ahí estás? Sí, buenos días. ¿Me escuchan todos, no? ¿Podemos ver a Víctor en la pantalla? Víctor, ¿se parece en algo todo este contexto que te han contado desde acá de Colombia? ¿Cuáles son esos desafíos que tú has detectado desde Perú, desde el programa que estás realizando en tu área, en ese contexto? Bien, la problemática en realidad y las cuestiones respecto al cambio climático, como que de pronto se generaliza en las regiones donde estamos, tanto Colombia, Brasil, Perú, Ecuador, ¿no? Venezuela, etcétera. Los sectores más vulnerables, por ejemplo, son aquellas que tienen mayor dependencia de los recursos naturales, como en este caso las comunidades rurales, las comunidades indígenas y aquellos sectores que tienen menor capacidad de adaptación a los riesgos adicionales que enfrentan como grupo, ¿no? Por ejemplo,
aquellas que están más propensas son las mujeres, los ancianos y los niños, ¿no? Aquí en Perú, el país está, como en otros países, expuesto a amenazas de origen hidrometeorológico, ¿no? El total de las emergencias a nivel nacional, el mayor porcentaje corresponden a eventos de origen climático, tales como las sequías, las lluvias, inundaciones y las heladas, entre otros. Por ejemplo, ya lo ha mencionado anteriormente María y Cristian, en el caso, por ejemplo, de las sequías, aquí en Perú afecta muchísimo la sierra, en la sierra y en la selva del sur del Perú. En este caso, tenemos, por ejemplo, sequías en las regiones de Cusco, Apurímac, Puno, que afecta considerablemente la producción en la agricultura. En el caso, por ejemplo, de lluvias e inundaciones, afecta a toda la Amazonía, como es la región Loreto, la región Pucallpa, la región Madre de Dios. Consecuentemente, estas lluvias e inundaciones acarrea efectos muy graves a las comunidades que están asentadas en las riberas de los ríos, ¿no? Pueden ser comunidades rurales o comunidades indígenas. Por otro lado, tenemos las heladas que en la sierra del Perú afecta tremendamente la agricultura, como es el caso en Apurímac, Puno y Cusco, que está afectando tremendamente estas heladas, ¿no? Pero, finalmente, el tema de las sequías es un problema que está afectando tremendamente en la selva. Por ejemplo, en nuestros bosques, allí donde se dan muchas veces, como el año pasado, más de 3 meses de sequía. Esto hace que, por ejemplo, nuestros bosques se deterioren pronto y generen colchones de hojarasca que están muy expensas y expuestas a los incendios forestales, que de todas maneras generan un gran impacto en nuestros bosques y nuestras áreas que están ahí instaladas y en las comunidades que viven en ella, ¿no? Básicamente, los sectores vulnerables que afecta bastante los cambios climáticos son la agricultura, como ya les he mencionado, que afecta grandemente lo que es la seguridad alimentaria de las comunidades que están allí instaladas. Tenemos, por otro lado, como ya les mencioné, los bosques, que tienen que ver mucho con los incendios forestales, esto debido a las sequías. Y también tenemos que ver el tema de la salud. Estos cambios generan, por ejemplo, focos infecciosos de malaria y el dengue, que son considerados como enfermedades sensibles a los efectos del cambio climático. O sea, hay que tomar mucho en cuenta esto y la disminución de los glaciares, ¿no? Entonces son temas que están expuestos y están siendo afectados por estos fenómenos del cambio climático. Muchas gracias, Víctor. Eso sería. Muchísimas gracias. Todos aquí atentos a cada una de esas poblaciones que han sido afectadas. Vámonos para Brasil. Carlos de Madeiro, ¿qué nos puedes aportar? ¿Qué nos puedes decir desde tu contexto? Adelante. Oye, buenos días. ¿Me escuchan? Es que me corta un poco, pero ¿usted me escucha bien? Te escuchamos perfectamente, Carlos. Adelante. Dale. Bueno, primero decir que de dónde vengo, porque, claro, Brasil es un país gigante y hay como, por ejemplo, compartimos fronteras con Colombia, Ecuador, o sea, compartimos el bioma amazónico entre nosotros. Pero cuando uno piensa que gente de Brasil está hablando sobre cambio climático y adaptación, está muy volcado el tema de Amazonía. Es que no hablo desde Amazonia, hablo desde el semiárido brasilero, desde la parte más seca de este país. Y cuando hablamos de las comunidades más vulnerables a cambio climático, en nuestro caso nos referimos a la población del semiárido brasileño, que es una región donde viven más de 25 millones de personas. Son campesinos, indígenas, mujeres rurales, comunidades afrodescendientes y pueblos indígenas que habitan territorios históricamente olvidados por las políticas públicas y expuestos a una escasez hídrica prolongada y además totalmente dependiente de la naturaleza y sus ciclos. Solo para dar un ejemplo, cuando Víctor estaba hablando que el problema es que tiene sequía de 3 meses, cuando tiene esto,
o sea, cambia todo la ecología de la floresta. Yo hablo de una zona que las sequías anuales son de 9 meses. Hay 3 meses de lluvia y 9 meses sin lluvia. Estoy hablando de esta zona para que la gente se ubique. Bueno, esta comunidad enfrenta desafíos extremos: sequía prolongada, pérdida de biodiversidad, aumento de la aridez y una creciente inseguridad alimentaria. Pero lo más grave es que muchas veces no son vistas como prioridad en las respuestas al cambio climático. Como el germa en la primera parte de Laudato Si, ¿no? Como dice en Laudato Si, por ejemplo, los más pobres son los que más sufren las consecuencias de la crisis climática, aunque sean quienes menos han contribuido a lo largo de los años a ella. Un ejemplo muy claro, por ejemplo, el tema de la disposición de tierras que está causando los grandes parques eólicos en estas zonas de Brasil. Y ahorita, según un reporte de Oxfam que se llama Equidad Climática, un planeta para 99%, afirma que las emisiones anuales de 1% más rico de la población mundial anularían los beneficios de casi 1 billón de turbinas eólicas. O sea, la idea de que estamos solventando el problema con esto no es totalmente verdadera. Bueno, las organizaciones humanitarias enfrentan obstáculos importantes en este territorio: la falta de estructura adecuada, la baja conectividad, la ausencia del Estado en la emergencia silenciosa, como la sequía, que es muy silenciosa. Y el principal obstáculo, yo diría que es la falta de financiamiento para la adaptación climática. Pero tampoco somos víctimas, ¿eh? Nosotros no ponemos en lugar de la víctima, sino protagonistas de estas historias. Y hay mucha esperanza, o sea, siempre estoy diciendo que no quiero hablar de desesperanza, porque la esperanza ahora es un activo muy fuerte. Desde hace 3 décadas reaccionamos a todo esto. En 1999 nosotros fundamos una red de organizaciones del semiárido que se llama Articulación Semiárido Brasileño para luchar por una vida digna, y nuestro gran lema es la convivencia con esta zona, o sea, es convivir con esto. No es combatir la sequía, sino cómo convivimos con este ambiente natural y el buen vivir. Construimos el mayor programa de adaptación climática en tierras secas del mundo, que es un programa 1 millón de cisternas que ya ha recolectado billones, 1.000 millones de litros de agua para las familias. Hoy en esta zona, mujeres no caminan kilómetros para buscar agua, ni niños mueren de enfermedades relacionadas a la falta de agua. Entonces, las estrategias más efectivas que hemos identificado son aquellas que parten del protagonismo local, que respeten el conocimiento tradicional, fortalecen la organización comunitaria. Necesitamos cambiar el paradigma de intervención por del convivir con el territorio. O sea, no tiene que intervenir, sino mirar un poco adentro y buscar las respuestas ahí donde están. Como bien propone la ecología integral del Papa Francisco. Hoy más que nunca es necesario que las organizaciones humanitarias y comunitarias trabajen de la mano con movimientos sociales, con quien está en los territorios, antes, durante y después de la crisis. Porque cuidar de la casa común implica sobre todo escuchar las voces que han sido históricamente silenciadas. Gracias. Carlos, gracias por todo ese contexto, y has dicho algo muy cierto: nos falta mucho financiamiento. Ese es el gran reto que tenemos en este momento. Mi siguiente pregunta quiero dirigirla exclusivamente a Cristian. En Colombia se enfoca, la unidad de gestión del riesgo se enfoca en la reducción de desastres, y dentro de sus iniciativas siempre será un punto de referencia el monitoreo con base de la identificación y caracterización de escenarios de riesgo. ¿Qué viene haciendo la unidad de gestión del riesgo al respecto, Cristian? Bueno, efectivamente, el tema de, cuando se habla de cambio climático o variabilidad climática, los datos terminan siendo fundamentales, ¿cierto? Para advertir si tenemos una tendencia a que se desarrollen eventos con una mayor frecuencia o no, ¿sí? En muchas ocasiones hablamos muchísimo de cambio climático, de variabilidad climática, pero al final digamos que no se demuestra en sí si estamos en un evento extremo o medianamente extremo, además. Y claro, ese es un tema, y el otro tema son las afectaciones que puede haber por toda esa vulnerabilidad a la cual nos hemos referido en este espacio.
pero digamos que en términos de monitoreo, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres le apunta justamente a que los datos son la base para la construcción de ese conocimiento y la construcción de los escenarios de riesgo. Y en esa medida, digamos que ha realizado una inyección de recursos importante para el IDEAM, para el fortalecimiento de los pronósticos y las alertas que realiza el IDEAM, a partir de la transmisión de datos de estaciones satelitales en tiempo real, cerca de 180 estaciones, transmitiendo con unos recursos provenientes desde la unidad. Adicionalmente, los radares meteorológicos, que son fundamentales para la emisión de alertas tempranas, recordando que el IDEAM cuenta con 4 radares meteorológicos en el país. Ese mantenimiento preventivo y correctivo durante el último año ha corrido por cuenta de los recursos de ese convenio, y adicionalmente un fortalecimiento en la parte tecnológica, porque digamos que no es solamente tener los datos, sino cómo almacenarlos, cómo generar esos procesos, las plataformas en las que se puede visualizar la información y demás. Cristian, yo quisiera, disculpa que me introduzca en tu parte, pero nosotros como locales y que trabajamos, hacemos acciones para la disminución del cambio climático, ¿de qué manera podemos acceder? Es tan difícil para nosotros acceder a esa información. Cuéntanos cómo podríamos hacerlo. En resumido tiempo, porque ya el tiempo nos apremia, tenemos 14 minutos. Vale, rapidito, la información del IDEAM en www.ideam.gov.co. Hay en la parte derecha, en el menú principal, algo que se llama boletines e informes. Cuando van a esos 2 links, allí hay una buena cantidad de información que el IDEAM está generando en diferentes periodicidades, en términos de horas, en términos de días, en términos de semanas, y toda esa información aporta al territorio, sumado a que cualquier inquietud que pueda haber, hay una oficina en el IDEAM, que es la oficina del Servicio de Pronósticos y Alertas, que tiene una atención 24/7 los 365 días del año, y ante cualquier inquietud por alguna señal que pueda haber frente a un evento de origen hidrometeorológico, la puedan consultar. Esa interacción y esa relación que debe haber con el IDEAM es fundamental, porque al final digamos que ellos pueden tener desde ese monitoreo un contexto nacional, pero es la gente en el territorio la que conoce sus amenazas, sus riesgos y sus escenarios de riesgo, ¿no? Muchas gracias, Cristian. Tenemos ya 13 minutos, vamos a ser un poco más breve. Víctor, en lo que respecta al greening, ¿cómo combate Perú el problema de la deforestación y cuáles son esas iniciativas que tú desde el proyecto han implementado para promover la participación ciudadana en la protección y conservación de ecosistemas? ¿Cuál es la opinión que consideras principal, del principal desafío que se generan con esa articulación efectiva entre la cuádruple hélice, Estado, academia, sector externo y sociedad civil? 2 minutos para ti, Víctor. Adelante. Muchas gracias, Shirley. Básicamente el Perú como país está implementando una serie de estrategias y medidas para combatir la deforestación, incluyendo el uso de tecnología, de monitoreo satelital, la creación de un marco legal como es la ley forestal y la promoción y la participación de la ciudadanía, ¿no? Son acciones que se generan como país. En Cáritas del Perú particularmente estamos abocados a desarrollar proyectos de desarrollo en la Amazonía, en nuestras 3 regiones que tenemos allí, pero enfocado básicamente en darle condiciones a las comunidades rurales e indígenas para que ellos puedan defender y proteger sus áreas boscosas, ¿no? Eso es muy importante, y con ello asegurar la seguridad alimentaria y desarrollar otras actividades que generen ingresos económicos a las poblaciones indígenas y rurales, y con ello puedan ellos subsistir a estos embates de cambio climático, ¿no? Y básicamente lo que me comenta
¿qué se considera, cuáles son los principales desafíos? Yo considero, por ejemplo, una articulación con la academia, ya que en la actualidad existe una coordinación efectiva con la sociedad civil. Trabajamos en muy buena coordinación con ONGs, con el Estado, con donantes externos, pero yo pienso que en mi experiencia falta articular esto con la academia, teniendo en cuenta que es un sector importante y de efecto a futuro. Pienso que debemos articular, al menos a lo que yo veo aquí en nuestro país, hay que articular bastante a la academia en estos proyectos y programas que involucran desarrollo en las comunidades rurales y comunidades indígenas. Muchas gracias, Shirley. Gracias, Víctor. María Consuelo, desde la experiencia de la FAO, ¿qué estrategias han demostrado ser más efectivas para fortalecer la resiliencia en comunidades rurales y pesqueras frente al cambio climático? ¿Y cómo pueden adaptarse a diferentes contextos en América Latina? Bueno, me gustaría empezar por decir que la FAO es una organización que tiene doble mandato, un mandato de desarrollo y también tiene un rol en crisis, en donde podemos entrar a generar una cooperación técnica también especializada en el ámbito de la agricultura, de la seguridad alimentaria, pero en este ámbito de la gestión del riesgo, ¿no? De la reducción, de proteger esos medios de vida, pero también cuando existe un impacto, el poder apoyar acciones que no son tan comunes, inclusive en la jerga humanitaria, que son de agricultura en emergencias, acciones de respuesta rápida, de rehabilitación y de recuperación. Eso es un elemento importante. Otro elemento importante es que hay una unidad específica para las temáticas de emergencias y resiliencia en la organización, y en Colombia hay un área específica en Espejo para estas temáticas. Esta respuesta tiene 1000 aristas, tiene muchas posibilidades de análisis. En el caso nuestro, desde la representación en Colombia, llevamos más de 10 años generando procesos de prueba. Hay una estrategia bandera, que es la estrategia de recuperación rápida de la producción de alimentos o de los medios de vida, pero esto no fue derivado de un proyecto. Ese es un primer mensaje que quiero dejarles aquí. Fue un proceso financiado como creativamente, con una visión programática, sumando fondos de emergencia, aquellos que sí la apuestan a la resiliencia, otros de cambio climático. Esa es una de las ventajas de este doble mandato, que nos permitió poder pilotear una estrategia que integra la reducción del riesgo y la adaptación al cambio climático, equivocándonos muchísimo, construyendo con las comunidades y sobre todo generando modelos agrotécnicos territoriales, súper diferentes para cada zona, no solo por los aspectos agroecológicos, sino también por las características culturales y sociales de cada uno de ellos. Un segundo mensaje es que no hay recetas únicas para generar este tipo de estrategias. Por supuesto, muchas oportunidades de adaptarlo a los diferentes contextos de nuestros países en América Latina y el Caribe, y encontramos que sí estamos haciendo algunas apuestas comunes. Hoy en día, en los últimos años, estamos escuchando bastante de las iniciativas de los sistemas agroalimentarios adaptados al cambio climático. Aquí hay diferentes iniciativas en México, en Centroamérica, en Bolivia, entre otros países. Dentro de lo que hemos hecho en Colombia, hemos encontrado que una de las metodologías de extensión, también se habla de las escuelas de campo. En el caso nuestro, hemos identificado que la metodología de extensión de centros demostrativos de capacitación comunitaria, que implica la posibilidad de integrar diferentes especies, diversificación de la producción con un enfoque de agricultura sensible a la nutrición, nos permite un escenario vivo. Son áreas comunitarias en donde se ponen a prueba diferentes técnicas, diferentes tecnologías, en donde se suma la ciencia, se suma el conocimiento de las comunidades, y ahí nos demostramos cuáles son las medidas de reducción y de adaptación más efectivas para los territorios. Estos tipos de desarrollo los tenemos en diferentes partes del país, como les digo, con un enfoque muy territorial. Bueno, muchas gracias. Nuestros docentes hoy están a la vanguardia, impulsando estas iniciativas de las que menciona también María Consuelo. Hay iniciativas de mitigación y adaptación al cambio climático. María Margarita, Cristian, ustedes como docentes, tenemos poco tiempo, pero quiero escucharlos en 2 minutos. Ustedes como docentes, ¿cuáles son esas buenas prácticas que han identificado desde la academia
que apunten hacia la adaptación al cambio climático? Bueno, desde la academia, y particularmente desde la Universidad Cooperativa de Colombia, vemos el territorio como un gran laboratorio vivo. Entonces hacemos iniciativas, salidas de campo, investigaciones bajo el enfoque de acción participativa, en donde ponemos a la comunidad en el centro, y ellos se convierten en multiplicadores y profesores de los estudiantes que van hacia el territorio para hacer diferentes iniciativas de investigación. Quiero resaltar rápidamente una experiencia significativa que hacemos desde la universidad, y es llevar a estudiantes de la Facultad de Ingeniería a las poblaciones alrededor de la Ciénaga Grande de Santa Marta. Allí ellos establecen un diálogo de saberes entre el pescador, la mujer, cabeza de hogar, el joven, el niño, que toda su vida ha vivido en el territorio y lo conoce a la perfección, y comparten experiencias y conocimientos, y de allí surgen proyectos e iniciativas que van de la mano y van apuntadas a las necesidades del territorio. Tenemos una experiencia muy interesante que se conoce como el corredor científico del manglar. Entonces los estudiantes van a la Ciénaga Grande de Santa Marta, conocen los viveros de manglar, hacen la experiencia demostrativa del llenado de bolsas, identifican las especies del manglar, hacen el proceso también de sembrar y dejar un aporte a la ciénaga, sembrar un manglar en unas zonas degradadas que previamente el pescador prepara para que nosotros tengamos esa experiencia. Hacen jornadas de recolección de residuos con las comunidades, y se crea realmente esa articulación entre el saber ancestral, que es igual de importante que el saber o el conocimiento que se genera en la academia. Entonces, a partir de eso, creo que también generamos aportes en la gobernanza ambiental de estas comunidades, y esa articulación y ese fortalecimiento entre academia y territorio. Gracias, María Margarita. Cristian. Bueno, rápidamente señalar que desde la Escuela de Ingenieros Militares, el programa de gestión del riesgo de desastres y desarrollo, digamos que se viene impulsando el trabajo con la comunidad, no solamente en términos de esa transmisión y difusión de conocimiento sobre el riesgo, sino adicionalmente teniendo en cuenta todo lo que está relacionado con las soluciones basadas en la naturaleza. Digamos que allí es importante tener en cuenta esa interacción también que se tiene con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, y adicionalmente desde allí esa promoción de la formulación de una guía que se tiene para, y que en la que se viene avanzando, formulación de proyectos, una guía para la formulación de proyectos, justamente de soluciones basadas en la naturaleza, basados en ecorreducción, que al final, digamos, aporta a todo lo que es la adaptación al cambio climático, aporta al fortalecimiento de capacidades locales y lógicamente a esa sostenibilidad y a disminuir en cierta forma esa pérdida de la biodiversidad. Muchas gracias, Cristian. Bueno, como el tiempo no está a favor de nosotros, quiero cerrar la pregunta final y escuchar a mis dos panelistas que están allá en Perú y en Brasil. ¿Qué mensaje les gustaría compartir a las organizaciones locales y a las ONG presentes en este conversatorio sobre la importancia de su rol en la adaptación al cambio climático y cómo pueden comenzar a trabajar de manera más efectiva y colaborativa para enfrentar los retos actuales? Bueno, yo mencioné a Víctor y a Carlos, pero quien quiera también tomar la palabra, allá Víctor o Carlos, adelante. Carlos, ¿empiezas? Sí, Yo adelante. puedo, claro. Ya. Muy corto, Víctor y Carlos, porque me Claro, avisan por acá no que el te- tiempo ha finalizado. Ok, bueno, quisiera empezar recordando una frase muy poderosa, ¿no?, de Papa Francisco, que dice: los cambios profundos son imposibles sin una motivación desde adentro. Y es justamente ahí, ¿sabes?, donde las organizaciones locales tienen un rol muy insustituible. Son el corazón vivo de los territorios, las que sienten primero los impactos, pero también las que primero responden con creatividad, con resistencia, con esperanza. El mensaje que me gustaría compartir hoy es muy claro: o sea, no hay adaptación posible sin justicia social y sin organizaciones de base fortalecidas. La adaptación no puede ser impuesta desde arriba,
con oficina que está en el norte global diciendo lo que vamos a hacer acá en el sur global. Esto no funciona. O sea, entonces el seminario brasileño aprendimos que el trabajo de red, como hemos hecho desde la articulación del seminario y la plataforma seminarios de América Latina, que congrega organizaciones en zonas secas por toda América Latina, es un camino para enfrentar este tema del cambio climático, que bien de una cierta forma, o sea, nos poniendo como víctimas de este proceso. Y por último, yo quería decir una cosa, que es algo fundamental. Cuidemos de quienes cuidan. O sea, muchas veces las personas que están a frente de organizaciones locales están muy agotadas con esto. O sea, está haciendo reporte de proyectos, está haciendo búsqueda de fondos. O sea, esta gente es que está haciendo la diferencia a la punta, o sea, el terreno. Entonces, cuidemos de esta gente. O sea, que las organizaciones donantes que cambien un poco la forma de aportar los recursos, que puedan más o menos bajar al terreno. O sea, este congreso habla de localización, pero muchas veces la gente está hablando de localización, muchas veces por moda. No es el caso de usted, pero hay organizaciones que están en el norte global que están diciendo que tienen que localizar los fondos, pero nunca localizan. Entonces es importante cuidar de quién está cuidando de todo esto. Entonces, muchísimas gracias por la invitación a todos y todas y un buen evento. Gracias, Carlos. Yo quería escucharlos a todos, pero realmente ya aquí está la alerta roja. Quiero cerrar con María Consuelo, muy resumido, María Consuelo. Yo sé que tienes mucho que decir. Adelante. Algunos aspectos relevantes en este ámbito de trabajo, y es el que podamos garantizar que las apuestas puedan influenciar en las políticas públicas, que no nos alejemos de esos marcos normativos en los diferentes niveles territoriales, es decir, implica que los comprendamos con el detalle necesario para poder alinearnos a esas políticas públicas, pero también influenciar en ellas. Otro elemento que es una debilidad, una brecha importante, es la integración de las agendas de cambio climático, de lo ambiental, del tema del agua, de la seguridad alimentaria. Todos estos elementos juntos están en el territorio y las iniciativas siguen siendo fragmentadas. Para la sociedad civil y para las ONGs en general, decirles que lo hemos visto en el territorio, lo seguimos viendo en diferentes niveles, su rol es esencial, son realmente el puente entre estas políticas globales y entre realmente territorializarlas a la medida de lo que requieren las comunidades y los territorios de una manera colaborativa y en co-construcción. Son el puente también de la ciencia, de la tecnología y también de los saberes ancestrales. Son el puente para que este mensaje de la importancia de la recuperación de los medios de vida con criterios de reducción y de adaptación siga creciendo. Un reto global. Cuando enfrentamos crisis alimentarias, el 90% de las asignaciones se está asignando asistencia alimentaria y tan solo el 10% a actividades de recuperación rápida de medios de vida, a pesar de que la acción específica en recuperación agropecuaria tiene un retorno de inversión altísimo. En Colombia, y no hemos tenido tantas evaluaciones de impacto, pero nuestra cifra es que por cada dólar invertido se retornan en beneficios a las comunidades y en daños y pérdidas evitados $2.7. Así que este es el mensaje final que les quería dejar. Muchas gracias a todos. Bueno, yo les pido un fuerte aplauso a este panel, sin duda interesantísimo, y también nos pone de cara pues a la COP30 de clima en Belém, ¿no? Serán todos estos temas los que serán una oportunidad y una reflexión también en esa COP30. Desafortunadamente no alcanzamos a hacer preguntas, pero siempre el café queremos que sea un espacio de networking, de relacionamiento. Entonces nuestros panelistas van a estar ahí disponibles para que intercambiemos si quedaron dudas, reflexiones. Las personas que nos están viendo de streaming también participen en el chat, háganos preguntas, comentarios, que todo el equipo de la plataforma está disponible también para dar respuesta e interactuar con ustedes. Queremos anunciarles también, antes de salir al break, una nueva dinámica de participación. Ayer lo hicimos con la línea del tiempo sobre el gran pacto
de Bargain 3.0 y hoy, Janet, te voy a dar la palabra. Tú tienes la misión de cerrar compromisos, irnos de aquí como con tareas. Entonces, te voy a dar antes de salir al break un minutico para que nos expliques cuál es la tarea que tenemos que hacer todos. Gracias, Diana. Pues sí, hemos visto que se avecinan nuevas crisis, justo terminando este panel, lo sabemos y sabemos que responden primero las comunidades. Y decía Carlos Magno, para cerrar, hay que cuidar del cuidador, de quien responde. Y ese que responde primero todavía está silenciado, su voz no se escucha. Este congreso nos ha traído muy buenas noticias de avances en localización, pero queda mucho por hacer. Quedan brechas por cerrar, desafíos por asumir. ¿Cuáles son? Hoy queremos invitarles a ser voz de los sin voz, voz de los que han sido silenciados, voz de sus organizaciones. ¿Qué brechas, qué desafíos han resonado en este congreso? ¿Cuáles son los principales que debemos afrontar? Ya en la tarde trabajaremos en diálogos muy eficientes en grupos para ver qué compromisos asumimos para poder superar esos desafíos y esas brechas. Pero en este momento les pedimos que hagan uso de su derecho a expresarse, porque es lo más importante de este congreso, escucharnos. ¿Cuáles son esas brechas y desafíos que tenemos por delante? ¿Cuáles son esos que han resonado y son prioritarios? Para ellos tenemos disponible un enlace, un formulario en línea que pueden conseguir a través de un QR que seguro nos proyectan ahora, ¿verdad? Listo. Entonces, por favor, a través de este QR pueden responder a la pregunta, cuáles son las brechas, cuáles son los desafíos, y en la sesión de cierre en la tarde comenzaremos por mirar qué es lo que han dicho ustedes para trabajar, ¿no? En las salidas, en las puertas también están publicados los QR y va a haber algunas personas del equipo de logística que pueden ayudar si alguien tiene alguna dificultad para ingresar su respuesta, puede tener la ayuda y el apoyo. Entonces, en la tarde, para abrir la sesión, estaremos devolviéndoles lo que ustedes hayan aportado en este momento y gracias a todos por ese aporte y esa opinión. Bueno, pues con esas indicaciones no podemos dejar de participar. Creo que es una responsabilidad que tenemos todos. A continuación y siguiendo con la agenda, los invitamos entonces a un pequeño receso, a un break. Quienes estamos aquí, un café de parte de la organización del Congreso, y quienes están conectados, los invitamos a un receso virtual y retomamos la agenda a las 10:30 en punto de nuevo aquí desde el auditorio Félix Restrepo de la Universidad Javeriana. Muchas gracias.